todavía 2 minutos más para los que están ingresando. En un momento comenzamos. Acerca del programa, ya lo presentamos. Para quienes se acaban de incorporar a la clase, se dieron de alta, al final de la clase les mostraremos el programa y la forma de evaluación. Mientras tanto, pues vamos a comenzar entonces con nuestro programa. El primer tema que nosotros tenemos que abordar de la unidad 1, ya decíamos, es el tema de funciones de más de una variable, y pues vamos a comenzar con su definición. Entonces, la definición ya aparece en su pantalla. El primer semestre ustedes vieron unas funciones en las que teníamos una variable dependiente y otra variable independiente. Entonces había una relación que existía, una relación de dependencia, ¿sí?, de asociación, y lo que está entre paréntesis decíamos que es el argumento de la función, y llamábamos a este argumento pues la variable independiente. En el ejemplo en economía pues decíamos que esta relación pues no era otra cosa que Q era la cantidad demandada de una mercancía, y esta cantidad pues dependía de su propio precio. Entonces esa relación pues nosotros ya la conocemos, ya se estableció, es la función que más se utiliza en economía como la primera exponente más sencilla para representar modelos económicos, los modelos lineales. Lo otro que ustedes aprendieron pues era que aparte de esta relación que existía entre la variable independiente y la variable independiente, pues entonces pues no es que solo dependa de su precio, ¿verdad? Puede haber otros factores que influyan en la determinación de la cantidad demandada. Y entonces ahora podemos establecer una nueva relación a la que nuevamente llamaremos Q, que va a depender, pues, de las variables que aparecen dentro de este paréntesis. P, A mayúscula, B. Entonces, si nosotros llamamos a P el precio de la propia mercancía, y a A lo llamamos o lo representamos como la publicidad, por ejemplo, y a B como la distribución del producto, los costos de distribución del producto, pues entonces tendremos una relación de Q con 3 variables independientes. Entonces, esta es la forma como nosotros establecemos, ¿sí?, una relación de una variable dependiente y varias variables independientes. Al igual que ocurría en su curso anterior, pues ahora tenemos una nueva relación que se establece, ¿sí?, y que se conoce como funciones de más de una variable o función multivariable. Ahora tendremos 3 variables independientes y solamente una variable dependiente. Entonces, la primera definición que nosotros acá veremos, pues será la de función con n variables. Nosotros aquí solo hemos puesto 3, pero pueden ser n variables. También hablamos de su dominio. Ahora el dominio no será solamente un par ordenado, sino n ordenadas, ¿verdad? Las n ordenadas, pues, será el número de variables independientes. Estas ordenadas, pues, son números reales, y a su vez el dominio, pues, va a tener, cada elemento del dominio va a tener su propia imagen. Esta imagen, pues, va a ser un subconjunto de números reales. ¿De dónde salen estas imágenes? Pues se obtienen de sustituir cada valor que toma la variable, cada una de las variables independientes, ¿sí?, en la regla de asociación o la fórmula que define, ¿sí?, a nuestra función. En nuestro ejemplo, el dominio de esta función, pues, es una terna. Si hubiera 4 variables independientes, sería una cuarteta.
Ya cuando hablamos de arriba de 4 variables independientes, pues entonces hablamos de la eneada. Entonces, pues aquí hablamos de su dominio, ¿verdad? El dominio también en este caso, en esta función, pues está perfectamente acotado. Ya hablábamos de que los precios y las cantidades, pues no pueden ser números negativos. Entonces, haremos referencia a su dominio como un subconjunto de números reales que pueden ser mayores o iguales, en este caso, que 0. Y su imagen, pues también va a ser un conjunto de números reales. En este caso va a ser mayores estrictamente que 0. Entonces, la relación que existe entre los temas que ustedes vieron el curso pasado, pues nuevamente se retoma, pero ahora para variables para funciones con más de una variable independiente. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? No, profesora. Okay. No, ninguna duda. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Sí. Los ejemplos que acá veremos serán para funciones que solo tienen en un principio 2 variables independientes, pero también hablaremos de las variables, de las funciones que tienen más de 2 variables independientes y su notación. Gracias. Bien, ahora entonces, en general vamos a denotar a la función que depende de 2 variables independientes como la función z. La forma como denotamos a nuestra función, pues nuevamente es con f. Z es igual a f de x, y. Es una función de 2 variables. También solemos utilizar, en lugar de x y y, se empiezan a utilizar subíndices. Estos subíndices pueden ser números o pueden ser letras mayúsculas. En este caso tenemos f de x sub 1, x sub 2, que es estas dos notaciones son las más frecuentes. En economía se suele utilizar, como habíamos visto antes, letras mayúsculas, o bien los subíndices podrán ser x sub mayúscula a, x sub b, con letras mayúsculas. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando al uso de subíndices. Bien, entonces, para funciones de más de 2 variables independientes, lo que vamos a utilizar solamente será la notación que está después del signo igual, como se ve en el ejemplo. Los 2 primeros ejemplos tienen 2 variables independientes y podemos utilizar a z. Z como función de x y y. En el segundo ejemplo también tenemos a z como función de x y y. En el primer caso se trata de una función en la que aparece un polinomio, pero ahora con 2 variables independientes. Y en el segundo caso, pues es un producto de funciones, ¿verdad? Es el producto 3x por una función exponencial y también se incluyen las 2 variables independientes. En el tercer ejemplo, como decíamos, para funciones de más de 2 variables independientes, pues entonces ya no usamos z, usamos generalmente la función solamente. La función en términos de x, y y z, y nuevamente es un polinomio en la que uno de los términos incluye a una función logarítmica por el producto, por multiplicando a y. En el cuarto ejemplo, pues ya tenemos más de 3 variables independientes, son 4 y utilizamos subíndices, es un cociente, y la notación pues es la que aparece, f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Entonces, así es como nosotros denotaremos nuestras funciones de más de una variable independiente. Bien, pues entonces, al igual que las funciones, cuando ya se ha establecido que es una relación, una regla de asociación entre varias variables independientes y una sola variable dependiente, pues entonces también podemos calcular, al igual que con las funciones de una variable dependiente y una variable independiente, podemos calcular sus valores.
Lo que hacemos entonces es tomar cada valor, ¿sí?, que toma una de las variables independientes y sustituirlo, pues, en la regla de asociación. Cada uno de los valores se toma y se sustituye en el valor correspondiente. En el primer caso, en nuestro primer ejemplo, tenemos la función z igual a f de x, y es igual a 3x más y. Entonces nos piden hallar el valor de la función cuando x vale 4 y y vale menos 1. En el segundo caso nos dicen que hallemos el valor de la función cuando x vale 0 y y vale 0. Entonces, pues lo único que hacemos es tomar nuestro valor de 4 y lo sustituimos en x, y el valor de y lo sustituimos en y. Lo mismo ocurre con las ternas. Pues tenemos tres valores. El primero corresponde a x, el segundo corresponde a y el tercero corresponde a z. Y lo mismo va a ocurrir con la función que depende de 4 variables independientes. Entonces, el primer valor corresponderá a x sub 1, el segundo valor a x sub 2 y el tercer valor a x sub 3. Y el número que se encuentra en la cuarta posición corresponde a x sub 4. Entonces, pues haciendo las respectivas sustituciones, pues vamos a poder hallar los valores de las funciones. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? No, profesora. Todo bien. Bien, entonces, aquí el problema más que nada va a consistir en pues, la pericia que cada uno de ustedes tiene para realizar los cálculos y en todo caso utilizar sus calculadoras. Entonces, ¿cuál es el valor de z para la primera función? ¿Alguien quiere participar? Yo. Sí. Sería 11. 11. Bien. Muy bien. ¿Está de acuerdo con el compañero? Sí, profesor. ¿Alguien le tiene un resultado distinto? Ajá. Bueno, son 3 por 4 son 12, menos 1, pues es 11. Gracias, compañero. El segundo ejemplo, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien? Sí. Sí, profesor. A ver si gusta yo participo. Entonces... En sus calculadoras, bueno, acá todo el mundo debía saber, ¿verdad? Que aquí el valor de y es igual con 0. Y ese es que hay una regla o una formulita muy sencilla para calcular, si es que están buscando sus calculadoras, ¿verdad? Que dice que toda expresión elevada a la potencia 0 es igual a... 1. ¿A qué es igual, compañeros? A 1. ¿Verdad? Entonces rápidamente lo podemos calcular sin ninguna contrariedad, ¿verdad? Sería menos 9. Menos 9. Ajá. Muy bien. Bien, entonces, como ven, pues aquí empezamos a hacer uso de algunas reglas de álgebra. Entonces, pues si nos recordamos de esa regla, es algo muy sencillo de calcular. Bien, el siguiente nos están diciendo, pues, que es el producto de funciones. Aquí sí van a tener que usar su calculadora, ¿no? Bueno, más bien que su calculadora, un poco su, sí, calculadora. A ver, vamos a ver con el primero. ¿Alguien tiene el resultado de la primera, el primer valor? F de 4,3,5. Creo que es 8.828, ¿no? 8.820. Lo vamos a dejar con 2 decimales, 8.83. ¿Alguien tiene algún resultado distinto del compañero? ¿Alguien? No, profesor, pero no entendí ahí bien cómo es que se hizo esa operación. El resultado.
Ok, bien. Lo que aquí usted tiene que hacer es tomar el valor de 4. Este 4 usted lo va a sustituir aquí en X. Este valor de 3 lo va a sustituir en Y este valor de 5 usted lo va a sustituir en Z. Una vez que los ha sustituido, recordar que, pues, si usted, si su calculadora si tiene una calculadora científica, pues lo va a realizar a la sustitución y los cálculos lo va a hacer usted de manera inmediata. Caso contrario, pues entonces tendrá que agregar aquí un paréntesis, por ejemplo, para que pueda realizar la calculadora su operación. Entonces, aquí lo que tenemos es, voy a escribir aquí debajo, aquí, en la parte de abajo, voy a escribir bueno, no el resultado, sino la operación. Son 4, 3,5 F, entonces la sustitución nos queda como 4 más 3 por el logaritmo natural de 5. Y ahí tenemos, entonces, primero, si usted va a realizar, pues introduzca en su calculadora. Puede introducir el producto primero y después el 4 si es que su calculadora le pide todavía los paréntesis. Ahí va a depender un poco de... Ya me quedó claro, profesora, gracias. Ok, bien. Entonces, ¿alguien tiene un resultado distinto? No, profesora. Maestro, a mí me salió 8.82831. Así es. Yes. Entonces se confirma el resultado que el compañero ya nos había proporcionado. Esto es igual a 8.828. Entonces, a 2 decimales, pues lo dejaremos en 8.83. Ya todos los demás debieron haber intentado calcular la siguiente terna, ¿verdad? Acá, para aquí me interesaba, en este dato que se les pide calcular, que observaran, ¿verdad? También aquí recurrimos a reglas de álgebra. La pregunta ahora es, esta terna, ya vimos que esta terna en este ejercicio es un elemento del dominio de la función, ¿verdad? Esta terna. Ahora la pregunta es, esta terna, la segunda terna, ¿es elemento del dominio de la función? Pregunta. Que sea un elemento, esta terna sea elemento del dominio de la función, quiere decir que al sustituir cada uno de los valores de la variable y obtener una imagen, pues quiere decir que sí pudimos realizar las operaciones que nos indicaba la regla de asociación, ¿verdad? La formulita. Eso quiere decir que sea elemento del dominio. Ahora, la pregunta. ¿Esta terna es elemento del dominio? Solo cuando al sustituir los valores puedo hallar un valor numérico. Aquí ya lo vi. Aquí sí pude hallar ese valor numérico. Sí pude sustituir en la fórmula y hacer los cálculos correspondientes, que en este caso era una suma y un producto. No es elemento del dominio porque el logaritmo natural siempre tiene que ser mayor que 0 y aquí hay un -3. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Eso está excelente, que recordemos esto. Esta terna no es un elemento del dominio por la razón que el compañero nos acaba de dar. Al ser este número 3, -3, pues yo no voy cuando lo sustituyo aquí, en el logaritmo, no voy a poder calcular su valor por la razón que el compañero ya explicó. Para poder calcular logaritmos, pues yo necesito que sean números positivos, ¿verdad? Entonces no voy a poder calcular este logaritmo y tampoco voy a poder hacer el producto y mucho menos voy a poder hacer la suma que aparece en la regla de asociación. Entonces, esta no voy a poder calcularlo porque esta terna no es elemento del dominio.
Muy bien, compañero. Entonces, en el siguiente ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es calcular pues el valor de la función. Entonces, calculen, por favor, para quienes ya calcularon y pudieron, más bien para quienes pudieron hacerlo, pues díganme si es si es elemento del dominio y qué valor, si es, entonces qué valor resultó. El cuarto, Oigo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? El cuarto es el que Sí. nos toca. Sí. Entonces Así tendremos para me el sale cuarto. 0.83. Según me sale 0.41, profesor. No sé. Muy bien. Redondeado. ¿0.41 me dijeron? Sí, pero tenía que redondearlo a 2 decimales. Ok. 0.42 entonces debo suponer. Así es. Sí, perfecto. Ok, a 2 decimales. En este momento pues vamos por espacio. Yo acá lo tengo que redondear para no escribir demasiado acá. Entonces, muy bien. Muy bien, entonces, además de que ahora sabemos que esta cuarteta sí es un elemento del dominio, porque al sustituirlo en la regla de asociación, que en este caso es un cociente, en el numerador hay una diferencia de dos expresiones, en el denominador hay un producto, entonces pues sí puedo realizar la resta, sí puedo realizar el producto y al final sí puedo hacer el cociente, pues entonces sí puedo obtener un número y entonces esta terna, esta cuarteta, pues sí es un elemento del dominio de la función. ¿Qué ocurre con la segunda, el segundo valor de la función? ¿Puedo calcularlo? No. Según yo no, porque en el denominador quedaría un 0. No podemos dividir entre 0. Ok, aquí me están diciendo que al sustituir x sub 3 igual con 0 aquí, al realizar el producto, pues en el denominador, ¿verdad? Va a aparecer un 0. Entonces, pues aquí ¿qué está ocurriendo? Pues no puedo hallar el valor de la función, ¿verdad? Entonces, esta cuarteta no es elemento del dominio de la función. Muy bien. Entonces ya se empiezan a dar cuenta, ya empezaron a retomar cuándo sí eran elementos del dominio de una función y cuándo no. Muy bien. Entonces ya tenemos al menos establecido cuándo sí podemos calcular el valor de la función y cuándo no. Ahora eso nos lleva entonces a establecer el dominio de la función y su rango. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? ¿Todos pudieron calcular el valor de la función? No tengo ninguna duda. Bueno, Ok. no, compañero. Muy bien. Bien, pues pasemos. Recuerden que si no nos detienen, nosotros continuamos. Suponemos que todos, si no nos escriben en el chat, si tienen Profesora, alguna duda, pues yo sí tengo una duda. Sí. Bueno, no es en la última, nada más es como aclaración. Entonces se pone que es indefinida, ¿no? Cuando el Bien. denominador es 0 y ya. Así es, 0 sobre 0. Ah, no es cierto, es indefinida. Vamos a escribirlo para ver cómo queda. Entonces tenemos que es 0, menos 1, 0,2 es igual con 3 que multiplica a 0, Menos. 2 que multiplica a menos 1, dividido todo por 0 que multiplica a 2. Entonces el resultado será 2 al cuadrado. ¿Cómo? 2 al cuadrado. 2 al El cuadrado. denominador. Gracias, sí. Sí, es verdad, son 2 al cuadrado. Y entonces tenemos 0. Entonces tenemos un número en el numerador dividido por 0, ¿verdad? Y esta división está indefinida, ¿verdad? Está indefinida. Indefinida. Bien, ahí está. Ahí está. Esta división pues la vieron en su curso propedéutico, ¿verdad? Fue un tema importante dentro de su curso propedéutico.
para establecer cuándo es posible, cuándo queda indeterminada, cuándo indefinida y cuándo sí es cero. Muy bien. Indefinida, muy bien. La división por cero no está definida. Ok, ahí está. Entonces, vamos a decir entonces que el dominio de la función va a constar de n ordenadas, ya lo habíamos mencionado previamente, n ordenadas generalmente de números reales, y su rango pues es un subconjunto, también ya lo habíamos mencionado, de números reales. Entonces, ahí está lo que nosotros hemos dicho anteriormente. Ahora entonces, aquí nos piden determinar el dominio y rango de las siguientes funciones. Aquí sabemos que la operación, la regla de asociación, lo que nos dice es que es una suma. Como hemos dicho, que son ordenadas, n ordenadas de números reales, no se puede perder de vista esta definición, ordenadas de números reales. El dominio consta de n ordenadas de números reales. Entonces, si X es un número real y Y también es un número real, la suma de dos números reales se espera que sea otro número real. ¿Están de acuerdo? Aun cuando ellos dos fueran cero, cero es un número real, 0 más 0 pues me va a dar un número real. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún comentario? Pues todos los números reales, ¿no? Exactamente, muy bien, excelente. Entonces, el dominio de esta función serán los números reales. Ahora, si yo tengo aquí un número real y le sumo otro número real, pues, y esto es una suma, ¿cuál espero que sea el rango? ¿Cuáles serán sus imágenes? ¿Hay alguna restricción que me indique alguna situación? No es lo de La 0 combinación de a números posibles infinito. que nos dé ese resultado. Si yo sumo dos números negativos, por ejemplo, menos 1.000.000 más menos 1.000.000, pues me va a dar un número menos 2 millones, ¿verdad? Entonces, sí están incluidos los números negativos. Si yo sumo 0 más 0, me va a dar el 0. Y si sumo dos números positivos, entonces me va a dar como resultado cualquier número positivo. Entonces, ¿cuál es su rango? Es lo mismo que el dominio, todos los reales. Exactamente, ¿verdad? Entonces, basta con observar la operación que estamos y saber que estamos hablando de números reales para nosotros poder determinar el dominio de la función y también su rango. Muy bien, pues entonces este es el caso de la primera. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Cómo es que nosotros supimos determinar el dominio ahora acá? Sí. Bien, la forma como denotamos pues es prácticamente igual que lo que ustedes utilizaron el semestre pasado. El dominio pues puede ser en R2. El R2 quiere decir que es el conjunto de todas las pares ordenados, estos pares ordenados, ¿verdad? R2. O bien el conjunto de todas las parejas ordenadas X, Y, tales que X pertenece a los reales y Y también pertenece a los reales. Como no hay ninguna restricción, pues ahí cerramos nuestro dominio. Y pues el rango, ya habíamos hablado de que el rango de la función pues no es otra cosa que el conjunto de los números reales. Profesora, aquí Sí. por ejemplo el R2 va a sufrir alguna modificación si es que hay más variables. Sí. ¿Puede ser R2? Sí, si se trata de una terna será R3, si se trata de una cuarteta será R4. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, sí, está muy bien. La siguiente, pues nuevamente es una operación suma. Ambas variables, observar que ambas variables, a diferencia de la primera, del primer ejemplo, pues tenemos dos variables que están elevadas al cuadrado. Entonces, aquí lo que tengo que recordar es álgebra, un poco de álgebra. No importa cuál sea la base es nuestra X, la base puede ser positiva, negativa o cero, ¿verdad? Si yo tomara valores negativos, pues por ese cuadrado, ¿cuál se espera que sea el resultado, compañeros? ¿Qué nos dicen las reglas de los exponentes? Van a ser positivos. Siempre, ¿verdad?
Y luego, si a un número positivo yo le sumo otro número positivo, pues ya me imagino cuál va a ser el rango, ¿verdad? Entonces, acá puedo sustituir números negativos tan grandes como yo quiero, tan pequeños. Acá también yo puedo tomar números positivos tan grandes, tan pequeños. El resultado siempre va a ser positivo. Y tengo una suma. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales positivos, ¿cierto? Así. Todos los reales. ¿El dominio de la función? Sí. Entonces, no puedo aquí sustituir valores No, negativos. no es cierto. No, Pero sí. todos los reales, ¿no? Sí, serían todos los reales, claro. Todos los reales, ¿verdad? Hemos dicho que para el dominio, como puedo tomar o aquí sustituir números positivos, números negativos e inclusive el 0, pues no hay ninguno, y lo mismo va a ocurrir aquí, no hay ninguna, algo que lo impida. Y la suma de dos números negativos, pues me va a dar un número, la suma de dos números positivos me va a dar un resultado. ¿Cuál va a ser el rango, compañeros? Los reales positivos. Entonces los reales todos los números reales positivos. Positivos, muy bien, eso está muy bien, perfecto, han entendido, han recordado muy bien, entonces, pues ahí está, ¿verdad? Entonces lo vamos a eliminar y ahí está, ¿verdad? La forma como ustedes me dijeron del rango, los positivos, pues puede ser, aquí podemos poner los reales, el dominio, todos los números reales, las parejas ordenadas X, Y. Acá también podemos poner a los reales positivos. Ahí ya está denotado. En el siguiente ejemplo, pues la regla de asociación a esta operación que estamos realizando, pues le vamos a extraer raíz cuadrada y eso ya nos pone una restricción, ¿verdad? Habrá que empezar a recordar cuándo sí puedo calcular la raíz de un número y cuándo no, ¿verdad? Además de que pues aquí pues este número está elevado al cuadrado y esta y pues no está elevada al cuadrado, entonces habrá que pensar, para esta x no hay ninguna restricción, ¿verdad? La restricción son que puedo calcular los positivos y los negativos. Acá este número pues no podrá ser mayor que pero como este está elevado al cuadrado, parece ser que no hay ninguna restricción aquí, ¿verdad? Cualquier número al cuadrado será mayor que va a depender de la situación. Lo que tengo que recordar perfecto es que solo le puedo calcular raíz cuadrada a un número. ¿Alguien me dice? positivo. A un número positivo. Y ¿Puede el cero incluir el también. 0? Sí, el 0 también. Ok, entonces el 0 sí está incluido, además de los positivos. Sí consideramos al 0 como un número que no tiene signo. Entonces, ¿cuál será su dominio? Aquí sí podemos establecer el dominio como, pues, utilizando esta notación que aquí se utilizó, pues podemos poner X, Y, tales que todas las parejas ordenadas que están en R2, ¿sí? Tal que la suma, esta suma que aquí, la suma de estos dos números, sea estrictamente mayor o igual que 0. Ahí es. La forma más sencilla de ponerlo es esta forma. Tomar todo el argumento que está dentro de la casita y establecer que esta suma de dos números, tiene que ser mayor o igual que 0. Y con ello ya hubiéramos establecido el dominio de la función. Ahora el rango, pues aquí lo que nos indica es que las imágenes pues serán positivas, ¿verdad? Serán solamente positivas. Después ustedes pueden empezar a tomando el dominio, decir aquí, bueno, pues si aquí solo voy a tomar un número positivo, el primer número que voy a tomar es el 0, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, tienen que ser mayores o iguales que 0. Si yo aquí tomo este 0 más 0, pues entonces el primer valor, ¿verdad? Que yo voy a obtener es el 0, la primera imagen es el 0, y de ahí en adelante. Esta sí es un poquito más complicada de analizar, pero debo de recordar todo esto.
¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo, profesora, ¿qué significaba números reales como al cuadrado, por así decirlo? ¿Cómo? El símbolo de los... R2. Ajá, R2. Sí. ¿Qué? ¿Qué, Dice que... No, qué ese es el significaba? número de pares, ¿no? Ah, Representa el son número de pares, pares. son parejas, es cuando estamos hablando del plano. Ujú. Ah, Hacemos ok. referencia al plano cartesiano, que es X, y Ah, lo ok. denotamos, otra forma de decir plano es R2, entonces el plano está constituido por pares ordenados, exactamente, Ah, como ok. decía el compañero. Ajá. Gracias. Sí. Aquí es importante también lo que acaba de mencionar el compañero. R3 pues vendría a ser un espacio de 3 dimensiones en las que aparece una terna ordenada y es, ahorita lo vamos a ver, pues es un espacio en el que ya incluye un eje adicional, el eje X, el eje Y y el eje Z. Muy bien. Ahora entonces, pues sigamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos habla de una función logarítmica o logaritmo. Entonces, todos recordemos cuándo sí podemos calcular el logaritmo de una función. Ya habíamos hablado de eso en el argumento de la función anterior, de la diapositiva anterior. Entonces, sabemos que sí puedo calcular el dominio de la función o puedo calcular los valores de la función siempre que el argumento del logaritmo sea estrictamente positivo. ¿Verdad, compañeros? Ok. Entonces, Y ahí en la este caso, operación entonces, que también el resultado de esta operación tendría que ser siempre superior a cero, ¿no? exactamente. Muy bien, entonces vamos a ver qué está ocurriendo acá. Ahí está. Entonces, el dominio de la función, yo tomaría las parejas ordenadas. Ahí está. El dominio de la función es el conjunto de todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a R2, tal que el argumento del logaritmo sea estrictamente mayor que 0. Ese es el dominio de la función. Y pues el rango de la función, como bien lo estableció el compañero, pues son los reales. Ahí está. Entonces, el siguiente caso, pues ya es una terna, es una función que depende de 3 variables independientes. Entonces, aquí yo acoté, no se ve el signo, creo que sí se ve el signo, que es positivo. Entonces, aquí lo que tenemos es una terna. Ya sabemos cuándo sí podemos calcular la raíz de un número. Y entonces, pues pasaremos acá a establecer el dominio de la función. Nuevamente, el argumento de la raíz del radical, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que 0 para poder calcular, pues, la raíz de esta función, ¿sí? Y aquí, pues, vemos una cuestión muy particular, ¿verdad? En esta suma, ¿verdad? En esta suma no importa si son positivos o negativos por los cuadrados que aquí están interviniendo, ¿verdad? X puede ser positiva o negativa, siempre nos va a dar un número positivo. Aquí Y puede ser positiva o negativa, pero elevado al cuadrado, pues siempre nos va a dar un número positivo. Y aquí este numerito siempre va a ser positivo o negativo, puede ser, y al cuadrado pues nos va a resultar un número positivo. Entonces, el número más pequeño que aquí yo puedo incluir pues es el 0, 0, 0, 0. Entonces, tengo 4 menos 0, menos 0, menos 0, pues resulta ser 4, ¿verdad? Entonces, al sustituir el 0, pues yo puedo lo único que me queda es 4, raíz de 4, ¿verdad? La raíz de 4, y pues entonces si yo solo tomo la raíz positiva, resulta que el rango de la función es por la acotación misma del dominio, pues el rango de la función irá de 0 inclusive hasta 2 inclusive. Perdón, profesor, esto último del rango no lo entendí. ¿Podría volver a explicarlo? Bien.
si usted aquí incluye cualquier valor que sea, aquí puede poner en X, Y, Z pueden ser números positivos o negativos, ¿sí? El cuadrado me permite esta toma de números positivos y negativos, ¿sí? Ahora, la suma o la diferencia de estos números, dése cuenta aquí, no puede ser mayor que 4. Aquí, a pesar de que este número sea un número positivo por el signo que aquí está, este signo negativo, y el número que usted tome por el signo negativo, que está aquí, de la operación, y el número que usted tome aquí por el signo negativo que está aquí, la suma de estos tres números no puede ser mayor que 4. Vamos a poner que usted tomó, aquí sería, por ejemplo, 2. El 2 positivo o negativo, aquí lo sustituye y al elevarse al cuadrado, aquí, ¿sí está viendo, compañero? 2 al cuadrado me da 4. Entonces este número, para que cumpla esta primera regla, tendrá que ser 4, 0, 0. De tal forma que usted tome 4 menos 4 es 0. Si usted aquí toma 4, por ejemplo, 4 igual, 4 al cuadrado son menos 16. Menos 16 más 4 le resulta un número negativo y entonces aquí ya estaría incumpliendo esta regla que no me permite que esta suma, esta operación sea mayor o igual que 0. Entonces, el mayor número que yo puedo tomar aquí es, en este X, Y, Z, es 4. Aquí 2 al cuadrado es 4 menos 4, pues son 0, ¿verdad? Otro número mayor, pues ya me daría un número negativo mayor que 4. Ok, perfecto, ya me quedó claro. Gracias. ¿Cómo? No, digo, ya me quedó claro, profesor. Ok, Gracias. muy bien. Maestra, entonces el rango es, ¿de qué número a qué número se puede sustituir en la De 0 a función? 2. Si usted toma aquí 0, 0, 0, el 0, 0, 0, aquí, en X0, Y0, Z0, entonces tiene 4 raíz de 4, ¿sí? Raíz de 4 es 2 y entonces ese es el valor que usted toma acá, el mayor, de 0 a 2. Cualquier número que usted tome en el intervalo que va de 0 a 2, pues va a ser un resultado posible. Aquí puede haber no sé, un número entre 0 y 2. Puede ser el 1, por ejemplo. Haga de cuenta, aquí toma el 1, 1, 1. Por ejemplo, es 4 menos 1 menos 1 menos 1, pues son 4 menos 1 son 3. Entonces, 4 menos 3 es 1 y está dentro de este intervalo. Ok. Ajá. Entonces, la imagen, el conjunto de imágenes son todos los números que usted que pueda calcular, a los cuales les pueda dar aquí un valor y que estén en este rango. Cualquier número aquí que sea mayor que 4, pues va a incumplir la primera regla. ¿Sí? La primera regla se incumpliría para un número, si le decía, si tomaba aquí 4 al cuadrado son 16 negativo, menos 4 pues ya es negativo. Entonces ese número pues ya hace que esto no se pueda calcular, esta operación. Pero no se preocupe, solamente este ejemplo fue para entender el dominio, cuándo sí se puede calcular el dominio de la función y cuándo no. Y hablar de los intervalos, cuando los intervalos son abiertos y cuando los intervalos son cerrados, cuando no son estrictamente mayores o iguales que 0, exacta, o si no tienen esta restricción. Eso es para lo único que retomamos estos ejemplos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
Muy bien. Pues ahora lo que toca es cómo es que nosotros entendemos o vemos, así como nosotros aprendimos a graficar las funciones, pues, cómo es la gráfica de una función de dos variables. Entonces, nosotros hemos dicho que vamos a definir a z como una función de x y y, ¿sí? Que es una función de dos variables, y pues hemos dicho que vamos a decir ahora que su gráfica va a ser el conjunto de todos los puntos x, y, z. X, y, z ahora lo vamos a llamar un puntito que no va a ser en R2, sino ahora será R3. Entonces, esto tiene que cumplir que cada terna, en cada terna, las primeras componentes x, y, pues ya veíamos que son elementos o pertenecen al dominio de la función. Y z, en el caso de que aquí aparece z, pues es el valor del rango asociado pues al par ordenado que nosotros hayamos elegido. Por cada par ordenado elemento del dominio, al sustituirlo en nuestra función, vamos a obtener el valor de z. Eso lo hicimos ya previamente. Tomamos o se nos da un par ordenado, que es un elemento del dominio, a cada elemento del dominio lo sustituimos en la función y vamos a obtener el valor de z. Una vez que tengamos el par ordenado y z, pues entonces, pues lo que estamos obteniendo es un punto, ¿verdad? Un punto de la función. Esta terna que aquí aparece, la podemos escribir también de la siguiente forma. Lo voy a escribir aquí, ¿sí? Entonces tenemos que x, y, f de x, y, por si hubiese alguna duda, es el equivalente a x, y, z, ¿sí? Como el punto, llamado punto. Este es un punto. Entonces, fíjense aquí, tenemos un valor para x, un valor para y esta f, pues es esta z. Entonces, aquí va el valor de la función. Una vez que tenemos esa terna de numeritos, los localizamos en el plano. Contamos cuántas unidades vale x, aquí sobre el eje x. ¿Cuántas unidades está y? Vamos a suponer que son 3, ¿no? 3, aquí contamos 1, 2, 3 sobre el eje y. Y una vez que hayamos calculado el valor de z, pues entonces, o el valor de la función, contamos el valor de nuestra función y vamos a suponer que son 3 también. 1, 2, 3 y entonces hacemos este trazo aquí. En realidad, esta línea que está aquí, en realidad debe ser punteada. Esta también debe ser punteada y esta también es punteada para distinguirla de los ejes, eje X, eje Y y eje Z. Entonces aquí esta terna es X, Y, Z o X, Y, F de X, Y. Esta terna es X, Y, F de X, Y. ¿Así? Es este puntito. Este puntito, pues, es una terna de números reales. Cuando nosotros conocemos la función y juntamos todos esos puntitos, todos los puntitos, pues, lo que nos va a mostrar son superficies, como la que aquí aparece debajo. Juntando y uniendo todos los puntitos, una infinidad de puntos, ya no será una recta, ya no será una curva, será una superficie. Aquí, esta superficie, pues lo que me está dando es la infinidad de puntos, ¿sí? De puntos que pues pueden tomar esas superficies. Es así la superficie que forma, este es un ejemplo de una función que depende de dos variables y cuyos puntos unidos, pues me muestran en su dominio, dentro de su dominio, pues se puede ver una imagen. Entonces, acá el valor de z,
los valores, cada valor de Z pues va a determinar la altura, ¿verdad? La altura a la que se encuentra esa superficie. Lo que me da la altura pues van a ser todos los valores de Z, van a determinar pues sus distintas alturas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Entonces acá lo único que hacemos nosotros el semestre pasado aprendimos a manejar esta parte del plano, este plano, ¿verdad? Aquí está nuestro eje Y y nuestro eje X. Ese es el que nosotros, este es nuestro pizarrón, nuestro cuaderno, este es nuestro plano. Ahora agregamos un eje, ¿verdad? Este es el eje Z. Si ustedes lo ven como la habitación donde ustedes están, pues este es su piso. Este es su piso y este eje Z es una esquina de su recámara, ¿sí? Y les va a mostrar la altura de su habitación. Entonces esa es la tercera dimensión. Nosotros, así la humanidad, nosotros nos encontramos en una tercera dimensión. Entonces así lo tendrían que ver. La esquina de su recámara es el piso, un lado del piso es su eje Y y un lado del piso es el eje X. Entonces, el piso es su plano ahora. El techo es otro plano. Acá arriba irá a otro plano, por ejemplo. Entonces, pues sí es un poco, ya aquí ya se empieza aquí. Esta esquina, pues es la esquina del techo, ¿verdad? De su casa. Acá también está la otra, y aquí arriba, pues en su casa, en sus casas, pues está el techo, ¿verdad? Aquí se define perfectamente el techo y pues acá está. Entonces, lo que está aquí, pues es, ¿verdad? Aquí, las paredes son otros planos. Una pared es un plano, su otra pared es otro plano, la pared que aquí está, aquí en su habitación, pues es otro plano. Aquí también habrá otra pared, ese era otro plano, ¿verdad? Entonces este es un plano, otro plano, otro plano, otro plano. Y de todos estos planos, lo que nosotros vamos a analizar, pues solamente serán aquellos que estén asociados al eje X, al eje Y y al eje Z. Muy bien, pues entonces espero que más o menos se den una idea. Ahora, hablando de planos, fíjense lo que va a ocurrir. ¿Dónde es que se utiliza? No digan, ay, es que eso no sé para qué. Para los cartógrafos, en economía cada vez se habla más de una materia, ¿verdad? Una materia, pues para ver cómo son las curvas de nivel y para poder entender las curvas de nivel, pues el ejemplo, o se utiliza como ejemplo. ¿Cómo es que nosotros vemos las superficies? Cuando nosotros viajamos, utilizamos un avión, pues lo que vemos es solamente el contorno de las montañas. Cuando nosotros estamos en el piso, vemos otro contorno de lo que es la montaña. En el avión, aquí el avión pues se va a ver de una forma. Y cuando nosotros estamos a nivel de tierra, de piso, pues entonces vemos otra imagen de la montaña. Entonces, lo que se hace, para lo que se utiliza el cálculo multivariado, pues es para ver justamente esta superficie, poderla dividir en distintas áreas, ¿sí? O distintas, se toman sus alturas, entonces tomamos estos planos, este es el equivalente a su piso, del que ya hablábamos, ¿sí? A pisos, y se corta, hagan de cuenta que su recámara se va a cortar en pisos, en distintos pisos, ¿sí? A distintas alturas. Entonces, pues los planos van a intersectar a esta superficie, aunque por muy irregular que sea esta superficie, puede ser tan irregular, pero puede ser cortada por planos a distintas alturas. A estas alturas las vamos a denotar con la letra K. Con la letra K. Entonces, una vez que se ha cortado la superficie con planos, pues ahora lo que hacemos es tomar la imagen que quedó plasmada en cada plano. Dense cuenta, aquí está el primer plano, ha cortado a esta superficie y aquí la imagen que quedó plasmada
en el plano, pues es la que se va a plasmar en ese plano. Entonces, aquí solamente hay 1, 2, 3, 4 planos, pero tan delgados pueden ser esos planos como más delgados que un cabello, entonces puede haber una infinidad de planos que van a intersectar o van a cortar, van a poder cortar esta superficie. Todavía no se acaba la clase, Jaimito. ¿Me avisas, porfa, cuando ya se acabe, porfa? Quedan 2 minutos, ok. Bien, ya estamos a punto de terminar la primera hora, entonces, para quienes no pudimos darle lo del programa y lo del temario, pues enseguida lo haremos en la segunda hora. Muy bien, entonces hablando de planos, pues ahí estamos. Cada imagen, cada corte, cada pedacito que quedó plasmado en el plano, que pueden ser una infinidad para que podamos describir el total o casi la totalidad de la superficie, pues va a quedar en planos. Y lo que nosotros hacemos es hacer una proyección. Si esas imágenes se proyectan ahora en un plano XY, pues entonces lo que nosotros vamos a ver es la imagen que aquí está debajo, ¿sí? Esta imagen es la que queda plasmada. Entonces, pues, para eso es para lo que nosotros utilizaríamos, así como los cartógrafos utilizan cálculo multivariado, también nosotros utilizaremos para seccionar nuestras curvas, estas curvas que yo les presenté previamente. Nosotros tomaremos estas funciones y las vamos a cortar o intersectar con planos. Con planos y después tomaremos solamente, pues las plasmaremos en el plano XY, y a esas las llamaremos curvas de nivel o isoipsa. Nosotros la conocemos como curvas de nivel, los cartógrafos las conocen como isoipsa. Bien, Bien, estábamos hablando acerca de cómo es que nosotros podemos cortar superficies en la práctica, en los topógrafos, cómo es que los topógrafos utilizan el cálculo. Y la economía, pues entonces toma esas herramientas que se utilizan en ingeniería y en ciencias para hacer análisis económico y utilizar estos elementos de topografía para nuestro análisis en economía. Entonces, digo, esto es para que se den una idea de que tanto ingeniería como la economía están asociadas o muy relacionadas con lo que son las matemáticas puras, utilizan sus elementos para hacer análisis. Ellos para hacer análisis cartográficos, hacer sus cartografías, trazo de planos, carreteras, puentes, etcétera. Y nosotros en economía, pues utilizaremos estos elementos para, les decía, seccionar superficies de las funciones que nos interesan, las funciones económicas, ¿sí? Y poder hacer análisis económico. Cada vez hay más interés por parte de ustedes con todas las herramientas que ahora hay en computadoras, se utilizan más los elementos de topografía y entonces los economistas están cada vez más interesados en estos elementos, estas herramientas para hacer análisis de funciones y hacer más estudios sobre funciones económicas, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de las funciones? Y nosotros poder incorporar esos conocimientos al análisis económico. Entonces, anteriormente tenía un ayudante que estaba en ciencias, un matemático y una ingeniera, y ellos pensaban que en economía pues estas cosas no se veían, ellos pensaban que nosotros nada más nos dedicábamos a ver, como a ellos les enseñaron, nada más costos, gastos, aspectos contables, y no imaginaban que acá en economía pues sí veíamos pues lo que nosotros conoceremos como las curvas, bueno, aquí ya se les mencionaba como las curvas de nivel. Entonces, muy prontito, o allá por si no lo saben, ustedes también pueden tomar materias allá en ingeniería que tengan el mismo valor de créditos y la equivalencia
¿no? Allá en ingeniería o en la Facultad de Ciencias y poder ampliar un poco más su ámbito educativo, ¿no? Entonces, nada más les digo eso porque cada vez más estudiantes están haciendo las carreras, doble carrera tanto de ingeniería, economía y ingeniería y economía y actuaría o ciencia o matemáticas. Entonces, nada más es para abrir un poco más el panorama y ver que un economista también puede, aunque no lo crea, pueda estar en ciencias o en ingeniería y ver que no es tan difícil como se pensaba. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta aquí, compañeros, hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo siguiente que nosotros tendríamos que ver es hacer la relación entonces entre pues, lo que ustedes vieron el semestre pasado, que son planos, el plano cartesiano, solamente veíamos el X, Y, viendo pues se ve como un pizarrón, por ejemplo, o puede ser la hoja de su cuaderno. Este es el plano en el que ustedes estuvieron trabajando anteriormente. Ya hablábamos de él, haciendo referencia al nuestro plano, al plano cartesiano, pues nosotros lo habíamos definido pues como un conjunto de puntos de pares ordenados X, Y. Aquí había para poder nosotros establecer un lugar geométrico, por ejemplo, una recta o una curva, pues utilizábamos pares ordenados, ¿verdad? Y uniendo esos pares ordenados, pues podíamos obtener una recta o curvas. Entonces, nosotros ya que habíamos establecido las curvas, pues entonces veíamos que claramente que eran formas geométricas, ¿no? Curvas o rectas. Entonces, nuevamente al conjunto de pares ordenados que corresponden a este plano XY, ahora vamos a decir que en nuestra función de dos variables independientes, ¿verdad? Cada conjunto de planos pues tienen que satisfacer a nuestra función. Y cada par pues nos va a dar un valor al que llamaremos en este caso una K. ¿Sí? Cada par que nosotros tomemos del dominio de la función lo vamos a sustituir aquí en nuestra función y vamos a obtener una K. Entonces, cada K la vamos a llamar ahora, o la vamos a asociar a lo que se llama ahora una curva de nivel. La curva de nivel de F en K. Ahora, ¿cuántas K o cuántas curvas de nivel vamos a tener? Pues una familia, un conjunto de curvas de nivel. Entonces, esas curvas de nivel, por supuesto, van a tener distintas alturas cuando, pues, el valor de K varía en un rango de valores, ¿sí? Vamos a tomar solo un rango, no la infinidad de curvas, solamente algunos. Y a cada par que nosotros sustituyamos en nuestra función, pues le vamos a llamar K. Y a ese K, pues, lo identificaremos con una curva de nivel. En nuestro caso, aquí, las curvas de nivel, ya decíamos que las vamos a ver reflejadas aquí. Este contorno es una curva de nivel. Esta que está aquí, este circulito, es otra curva de nivel. ¿De dónde vienen estas curvas de nivel? Pues de la superficie que aquí está en la tercera dimensión. Esta gráfica en azul no es otra cosa que la superficie que corresponde a esta función, a la función x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes utilizan GeoGebra, ustedes pueden meter esta función en GeoGebra y les va a dar esta gráfica que yo hice aquí, bueno, en GeoGebra. Entonces, GeoGebra les va a poder graficar hasta en tercera dimensión. También, para quien utilice el programa matemática, también lo podrá hacer. Es un poquito más difícil en matemática porque hay que hacer un poquito, pero es poquito, casi nada de programación, unos comandos especiales. Entonces, en matemática también se puede hacer de Wolfram, para quienes utilizan también Wolfram, y para el otro programa en el que pueden graficar en 3D,
pues es MATLAB. MATLAB también un poquito de comandos especiales para hacer gráficos en 3D, pues también lo podrían hacer. Entonces, afortunadamente, pues nos permiten hacer gráficas en tercera dimensión y también nos permiten trazar estos planos que yo aquí tracé, ¿verdad? Entonces, esos planos, el plano que está aquí, el primero, es lo que va, el contorno que yo ya les decía. Si yo utilizo este plano y corto la superficie, va a quedar plasmada una circunferencia, que es esta que está aquí. Es la que yo ya les había señalado, es esta. Si vuelvo a cortar a esta superficie con otro plano, pues entonces ahora la imagen que queda plasmada es este circulito que aquí aparece en azul claro. Y si yo trazara una infinidad de planos, podría entonces establecer toda una infinidad aquí de curvas, una infinidad tan pegaditas como fueran, ¿verdad? Y aquí lo que me estaría indicando es toda esa infinidad de planos, y a esas nosotros las llamamos curvas de nivel. Dense cuenta cómo está a una altura, pues tenemos este plano, y aquí pues me da una curva de nivel. Aquí también a esta altura, en esta altura que está aquí en mi eje Z, pues entonces también puedo obtener otra curva de nivel a esa altura. Esa altura me la va a dar pues la K que yo estoy utilizando, ¿verdad? Cuando yo tomé este par ordenado, XY, obtuve el valor y a eso le llamé K. Bien, entonces, pues al resultado de haber sustituido esos valores y haber obtenido el valor de K, pues es a lo que nosotros le vamos a establecer esta curva, ¿verdad? A esta curva, que aquí es una circunferencia. Y entonces, para ello utilizamos el espacio tridimensional. 3 dimensiones X, Y y Z. Aquí nuevamente pues vemos cómo ustedes en sus habitaciones, pues aquí pueden estar ustedes en un lado, pueden estar, por ejemplo, si utilizaran como centro su recámara, por ejemplo, el centro de su recámara, pues aquí podrían establecer perfectamente a la mitad de su recámara un plano. Si ustedes estuvieran en la esquina, por ejemplo, hagan de cuenta, aquí yo supuse que este es el centro de su recámara o su sala. Aquí pueden estar a la mitad de su sala. De otra forma, si ustedes toman como la esquina de su recámara, pues entonces esta sería una esquina, esta esquina y otra esquina. Entonces, pues el plano, como verán, se puede utilizar pues de una infinidad de formas, ¿verdad? Entonces, pues aquí la dirección es de X, ¿no? De X y aquí la dirección es X, Y, y más bien aquí es Y aquí es Z, ¿verdad? Z, entonces, hacia abajo de sus recámaras, si viven en un edificio, pues el eje sigue hasta abajo, y si hay más pisos arriba, pues sigue siendo el mismo eje hacia los pisos de arriba, ¿sí? Para ver, en cierta forma, lo que son el espacio tridimensional o en 3 dimensiones, o R3. Bien, ¿hay alguna duda, compañeros? Sé que ahorita se complica un poco, sé que se complica un poco empezar a visualizar espacios tridimensionales, pero pues imagínense si hay n dimensiones, las n dimensiones pues solamente ya no se pueden ver físicamente, solo eso está en la imaginación, ¿verdad? Porque pues no lo vemos, pero existen, hay el supuesto de que existen, y que así como hay un 3D, pues hay un espacio en la n dimensión, y entonces pues eso es lo que se está investigando todavía hoy, ¿no? Cómo tratar de visualizar o tratar de encontrar alguna idea de cómo podríamos ver al espacio en la n o en la cuarta o en la quinta dimensión. Profesora, tengo una duda. Sí. O sea, entonces cuando nosotros estamos hablando de una función multivariable, el máximo de variables que podemos tener son 3. Para graficarlas y para verlas, sí. Ok, ¿hay algún otro caso en el que podamos tener más variables? ¿Se refiere a la gráfica o a lo que está demostrado? Pues sí,
principalmente la gráfica. En la gráfica sí. En cualquiera de los programas que usted vea, sea GeoGebra o MATLAB o Matemática, pues solo le van a graficar en 3D. No hay otros programas. No hay programas, no existe hasta ahorita un programa que grafique en 4 dimensiones. Ok, gracias. Uh-huh. Muy bien. Entonces, vamos entonces a ver otro ejemplo. Esta está un poco borrosa, ¿no? Aquí está un poquito más grande, ¿no? Esta es la gráfica de la superficie, ¿sí? Y se ha dividido en varios colores. Si nosotros, aquí lo que pasa es que casi, bueno, no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero aquí se ha dividido en 2 partes. Esta parte, la parte derecha, es la que corresponde. Si se dan cuenta, aquí está solo la superficie. Aquí en este gráfico, pues lo que tenemos es, voy a tratar de ampliar un poco más la imagen. Bien, aquí está. Aquí está solamente la imagen en la superficie. Acá donde estamos, en esta que está aquí, en esta, como ustedes pueden ver, ya aquí en el plano, aquí en este plano, se han puesto las curvas de nivel, se han graficado las curvas de nivel, aquí están. Aquí están muy claras, por eso no se ven, pero aquí ya se ha seccionado esta superficie, esta parte de la superficie y también esta parte de la superficie, y aquí se ve en el plano XY. Una vez que ustedes tienen esa imagen, pues entonces lo que nosotros utilizamos pues son esas gráficas. Aquí ya se ven claramente los contornos en el plano, nuestro cuaderno, y eso es lo que nosotros analizamos. De esta forma nosotros podremos analizar parte de la superficie que nos interesa, plasmada en nuestro plano. Ahorita vamos a ver cómo ustedes van a construir estas curvas de nivel. Ahorita de momento, pues es nada más para que se den una idea con estas. Voy a tratar de ajustarlo. ¿Sí se ven? Ahorita miren, se ve un poquito más borroso, pero ahí está, ¿verdad? Aquí están los dos contornos, la parte de abajo y la parte de arriba de nuestra superficie. Y esto es lo que nosotros utilizaremos para analizar. Bien, ahora entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos nuestro cálculo, las funciones en 2 variables independientes para estudiar las curvas de nivel? Entonces, primero definamos qué es una curva de nivel. Pues ya vimos que una curva de nivel nos va a describir, lo que hace es describir el comportamiento de la superficie a una cierta altura. Ya vimos que cada curva de nivel está a una cierta altura. Esta altura va a estar determinada justamente, ya decíamos, por el valor de la función, en este caso el valor de z, ¿sí? Y dijimos que a ese valor lo vamos a llamar k. K entonces será un valor constante. Entonces, en pocas palabras, el rango, que son el conjunto de todas las imágenes, el rango de la función, pues nos va a permitir definir estas curvas de nivel. Cada valor de K, pues es una imagen. El conjunto de todas las imágenes, pues es el rango de la función. Entonces, el rango de la función, pues nos permite definir curvas de nivel. Ejemplo. Vamos a establecer el primer ejemplo. En nuestro ejemplo, nos dicen que sea z igual a f de x, y igual a x más 2y. Entonces nos piden que tracemos la curva de nivel, f de x, y igual con k, cuando nuestra k vale menos 3, 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es el procedimiento que tenemos que hacer?
Si damos a Z el valor de K, aquí nos dieron 3 valores para K, entonces, como Z es igual con K, el primer valor que nos dieron es menos 3. Acá se ve, ¿verdad? Menos 3. Menos 3 es igual con X más 2Y, que es la función. ¿Por qué lo escribí así? Porque la función está dada de esta forma, ¿verdad? Z es igual a X más 2Y. Entonces, Z es igual con menos 3. Aquí la escribo. Ahora, ya que tengo esta igualdad, como una igualdad, pues el lado izquierdo es igual al lado derecho, y hay una reglita que nos dice que si A es igual con B, entonces B es igual con A, y entonces nosotros podemos cambiar el lado izquierdo de la igualdad al lado derecho y el lado derecho al lado izquierdo. Lo podemos escribir bien sea de esta forma o bien sea de esta forma, que es algo que a ustedes les acomoda porque se acostumbran a trabajar la igualdad siempre de esta forma, pero la verdad es que también se puede trabajar de esta. Una igualdad se puede escribir como esta o como esta forma. Eso lo vieron en su curso de álgebra. El siguiente valor para acá es 1. Entonces, nuevamente, sustituyo Z igual con 1 y escribo Z, aquí lo dice Z es igual a X más 2Y. Entonces, Z es igual a X más 2Y. O bien, como ya decíamos, lo pasamos como ustedes generalmente lo conocen. Ahora, el otro es K. K es igual con 2. Ahí está, ¿verdad? K es igual con 2. Aquí dice, pues entonces, 2 es igual a X más 2Y, o bien X más 2Y igual con 2. Ahora, si ustedes, yo les decía que hay una estrecha relación entre este curso y el anterior. Inmediatamente ustedes tendrían que ver esta ecuación e identificarla perfectamente. Esta ecuación o esta expresión algebraica inmediatamente me lleva a lo que yo conozco como una recta, ¿verdad? Es una línea recta. Y toda línea recta, pues yo la puedo graficar. Entonces, para esta recta tendrá su respectiva pendiente, que es igual a todas las demás, porque dense cuenta que lo único que cambia es el término independiente. Entonces, yo puedo graficar esta recta y también esta recta y esta recta. Entonces, cada recta, pues en este caso no se puede llamar curva de nivel, es una recta de nivel asociada a esta función XY. Entonces, ya que tengo esta recta, pues yo puedo trazar lo que es el equivalente a una curva, pero no es una curva de nivel, es una recta de nivel asociada a esta función. Entonces aquí en el plano, pues yo puedo, que eso sí lo sé hacer, sé manejar perfectamente mi plano, yo puedo trazar cada una de mis rectas. Ahora aquí les toca a ustedes. Estas rectas o curvas de nivel, pues son paralelas entre sí, ¿verdad? Ya decíamos que tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta, compañeros? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien puede decirme? Esa es una pregunta que tiene que ver con el curso pasado. Una pendiente. ¿Alguien? Si yo tomo esta... ¿Sería 1 la pendiente? Entonces, Ok, a ver, veamos. Si yo tomo esta expresión y hago 2y igual con menos 3, menos x, entonces tengo y igual a menos 3 menos x sobre 2, entonces tengo que y es igual a menos 3 medios menos 1 medio de x. Entonces, pues yo sé perfectamente que la pendiente es el coeficiente de x, ¿verdad? Entonces la pendiente es negativa y es de menos 1 medio. Ahí está. Que es una pendiente, entonces son paralelas, es decir, pues la pendiente de esta va a ser también menos 1 medio y la pendiente de esta. Por favor, háganlo para verificar que efectivamente, pues se trata de una pendiente, una recta que tiene la misma pendiente y por eso son paralelas. Sí, es menos 1 medio. ¿Verdad? Sí. ¿Okay?
Y lo mismo ocurre para la siguiente, ¿verdad? Entonces, recordar que el término que no está acompañado con la variable, este elemento, pues es la ordenada al origen, ¿verdad? Entonces, aquí podemos definir qué recta corresponde a la primera. La primera nos está diciendo que tiene pendiente de -1/2 y la ordenada al origen, que está en azul, esta es la ordenada al origen, es -3/2, es igual, equivalente a menos, ¿cuánto es 3 entre 2, compañeros? ¿A qué es equivalente? La ordenada al origen es 1.5, entonces este -3/2 es la ordenada al origen, entonces aquí está está aquí, a menos, aquí, menos 1.5. Entonces esta es la pendiente esta recta corresponde a esta ecuación. En la segunda, ¿a cuál es la amarilla o la guinda corresponde a la segunda, compañeros? Compañeros. El que hizo la segunda ecuación, que me dio la pendiente de la segunda ecuación. ¿Cuál corresponde? Compañeros, me gustan. ¿Sería .5? .5 para esta o para esta. ¿Para la segunda o para la tercera, compañero? Segunda, ¿no? Para la segunda. Para la segunda. Ok. Entonces, ¿usted asegura que la segunda corresponde a la amarilla, a la naranja, compañero? Sí, profesor. ¿Todos están de acuerdo con el compañero? Sí, profe. Ok. ¿Y la tercera corresponde a cuál, entonces? Ya sería de la morada. Sí, a la morada, porque sería 2 entre 2 y pues es 1. Ok, 2 entre 2 es igual con 1. ¿Y cuál es su ordenada al origen, entonces, compañeros? Sería de... Es 1. Bueno, de la ¿Uno? morada, la ordenada al origen sería... Sí. 1, sí, sería 2 sobre 2. ¿Sería qué? 2 sobre 2, ¿no? Que sería 1. 1, ok, ahí está. Sí, eso yo ya lo sé. Aquí la cuestión es que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Entonces, ahí están las curvas que corresponden. Estas son el equivalente a las curvas de nivel de esta función que es lineal. Es un lineal en X y en Y. Entonces, los despejes, la forma de identificar los modelos más sencillos, pues eso ya, pues no vamos a regresarnos, ¿verdad, compañeros? A hablar sobre cómo trazar la recta, cómo hallar las intersecciones, identificar la pendiente. Eso ya les dije que se van a retomar aspectos del curso pasado y se suma. Ahora sumamos las curvas de nivel para identificar, asociarlo a nuestras funciones en dos variables X, Y. Y entonces, el siguiente lugar geométrico que ustedes tendrían que recordar, pues es el de la parábola. Es una parábola, ¿verdad? El otro lugar geométrico más sencillo que nosotros utilizaríamos acá o que se utiliza en economía, pues para hablar de curvas de nivel. Es el siguiente lugar más sencillo que ustedes ya tienen que conocer. Entonces, vamos a asociar pues esas parábolas, justamente, esas parábolas las vamos a asociar a nuestras funciones, ¿verdad? De dos variables independientes. Entonces, en nuestro ejemplo, nuestra función ahora, nuestra función es z igual a f de x, y igual a x al cuadrado más y. Entonces nos piden que tracemos las curvas de nivel para f de x, y igual con k, cuando k es igual con 0, con 4 y con 9.
Nuevamente, pues el rango de la función nos va a permitir definir las curvas de nivel. Es decir, ahora vamos a tomar el de k igual con 0 y lo sustituimos por z. Entonces, z, que vale 0, es igual a nuestra función. Ya sabemos que lo podemos escribir así o de esta forma. Y así hacemos con 4 y con 9. Ahí ya tenemos los 3 lugares geométricos. Este lugar geométrico, nuevamente, pues nosotros lo podemos asociar. Si nosotros tomamos ahora y igual con 0 menos x al cuadrado, pues entonces nosotros tenemos esto, ¿verdad? Así. Si despejamos y, hay que despejar y lo pasamos del otro lado, pues entonces lo que tenemos es esta expresión. Esta expresión nosotros la podemos asociar a una parábola. El coeficiente de la variable cuadrática, pues nos va a decir si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Como aquí el coeficiente es negativo, pues la parábola abre hacia abajo. Entonces, pues lo único que necesitamos es, como no tiene otro número, pues entonces necesariamente está asociada al eje Y, ¿verdad? Aquí está el eje Y. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0, entonces aquí está nuestra primera parábola. Es esta que está aquí, nuestra primer parábola. Entonces, esta primera curva de nivel, pues a esta primera curva corresponde esta primera parábola. Y luego para la segunda curva de nivel, pues lo que tenemos ahora es, en el caso segundo, es y igual con 4, que ya está del lado derecho, y menos x al cuadrado. Ahora sí, nuevamente la parábola abre hacia abajo, pero ahora pues ya tiene acompañado este 4. Y esto me va a dar por la intersección con el eje vertical. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues 4. Y rápidamente aquí ubico, y pues es ¿verdad? Entonces, esta es la curva de nivel. Esta es la que corresponde, esta curva de nivel corresponde a la rojita. Y pues finalmente, por eliminación, pues la última corresponde a la última parábola. Entonces, haciendo rápidamente, pues para el primer caso, aquí, esta parábola es la curva de nivel cuando k es igual con 0, la segunda es k igual con 4 y la tercera es con k igual con 9. Así entonces es nuestra parábola. Entonces, estos son, la parábola pues es el segundo lugar geométrico más. Aquí yo rápidamente la hice porque pues ya saben que está, pero recordar que una parábola pues es simétrica con respecto a su eje de simetría, ¿sí? Entonces el punto más, sabemos que una parábola que abre hacia abajo pues tiene un punto más alto. Entonces, en este caso, pues de identificar el vértice. Aquí esta está hecha en GeoGebra, esta gráfica está hecha en GeoGebra, ustedes la pueden replicar en GeoGebra. Entonces, esta gráfica, pues rápidamente ustedes para hacerlo en su cuaderno, tendrían que identificar el vértice de la parábola, que ustedes ya lo pueden identificar de muchas, más bien de varias formas, utilizando la geometría analítica, ¿verdad?, para encontrar el vértice. La otra forma es hallando el punto máximo ya saben cálculo, entonces ustedes podrían encontrar el punto máximo de la parábola, o bien utilizar alguna herramienta, ¿verdad?, alguna aplicación para graficar su parábola. La cosa aquí es que todos tendremos que saber proporcionar las curvas de indiferencia. A estas son a las que nosotros, pues, las curvas de indiferencia, las curvas de nivel. Ya cuando veamos las aplicaciones, pues serán nuestras curvas de indiferencia. Ahorita las llamamos curvas de nivel. Entonces, esta es una familia de curvas de nivel. Son nuestras respectivas curvas de nivel, ¿verdad?, que nos van a describir la superficie de esta función. Nos están describiendo el comportamiento de esa superficie. Bien, entonces les voy a proporcionar un ejemplo, un segundo ejemplo. Por favor, anoten en su cuaderno.
En un ejemplo 3, pues vamos a escribir C a Z igual a F de X, Y igual. Híjole, ya no me deja agregar. Bueno, por eso ni modo. Bien, ya tienen C a Z igual a F de X, Y igual a X al cuadrado. X al cuadrado menos 4Y menos 4X menos Y. Menos Y al final. Sí. ¿Podría repetirla? Perdón, profesor. X cuadrada menos 4X menos Y. Gracias. Tienen que trazar las curvas de nivel F de X, Y. Hagan de cuenta que están esto mismo, nada más que la función cambia. Aquí es X cuadrada menos 4X menos Y. Entonces, trazar la curva de nivel F de X, Y igual con K. Con K igual su llavecita menos 4,5. Entonces háganlo por favor. Tracen sus curvas de nivel. Bien, entonces, mientras tanto, para los compañeros que se incorporaron, que me estuvieron escribiendo ayer y creo que todavía hoy, recordarles que el link que yo les envío cambia clase con clase, entonces el link lo tendrán que estar recibiendo clase con clase. Si lo van a recibir, el link es distinto, entonces no podrán entrar con el otro link que les di la clase pasada porque nos decían que la pregunta era si el link que utilizamos la clase de ayer iba a ser el mismo del día de hoy. No, recordar que ayer dijimos que iba a ser distinto, que como estoy utilizando la versión gratuita de Meet, entonces Meet no me permite utilizar el mismo link para las distintas clases. Entonces el link será distinto y además por seguridad de ustedes y la de nosotros. Muy bien, entonces, ¿alguien ya encontró el vértice de la parábola, compañeros? También esto es para que vayan dándose una idea, todavía los cambios para los nuevos, los que se integraron ahorita, pues ya no se pueden cambiar. Bueno, no sé si se puedan cambiar, la verdad. No sé si se puedan volver a dar de baja y volverse a cambiar. Para los que aún están con nosotros, que veo que aún así son pocos, todavía nos faltan, hay una ausencia tremenda de compañeros. También les tengo que comentar, que no tomamos asistencia, sin embargo, sí nos estamos dando cuenta de que no están asistiendo todos los que están inscritos y que pues eso nada les favorece. Si no, ya hablábamos de la constancia que tienen que tener para poderse ganar su punto. Y pues si nosotros notamos que ustedes no responden cuando los hacemos participar, que no quieren participar o que cada vez que les preguntamos nos dicen que no y que no, pues eso tampoco nos da una idea. Entonces, lo estoy diciendo porque si hay chance de cambiarse todavía, parece ser que los cambios, las altas y las bajas, pues están todavía abiertas. Muy bien, pues entonces, ¿alguien ya calculó el vértice? Maestra, yo despejé la función. Sí. Y me queda que Y es igual a 1/5 de X cuadrada menos 4/5 de X. Ok, muy bien. Pero el vértice, compañero, ahora, sí, eso es muy bien que ya lo hizo. No, pero sí, o sea, sí está bien el despeje. Así le quedó así a usted. Sí, compañero. ¿Un quinto? ¿Cómo? El que dice que es 1/5 de X cuadrada.
¿De dónde salió? Ah, un quinto. Y no. No, no es un quinto. No, no es un quinto. El Es igual a vértice para K igual a -4 es -2. No, recuerde que K es igual con -4. Ok. Los dos valores que yo le di para K es -4, y el otro valor 5. Sí. Ah, ok. O sea, quizá ahí es donde usted tomó mal su apunte, entonces no es. Digo, el punto máximo, recuerden que para que ustedes lo ubiquen lo pueden hacer con cálculo, compañeros. O sea, no entiendo por qué no lo tienen presente el vértice. El vértice de la parábola o el punto máximo o mínimo, que eso es, o sea, por eso estamos recurriendo ya ya sea a su cálculo o a su geometría analítica, pues el vértice lo pueden encontrar de distintas maneras. Yo aquí ya ahorita no lo puedo agregar porque ya lo tengo resuelto, entonces yo necesito saber que ustedes saben de lo que estamos hablando. Perdón, profesora. Una pregunta. Bueno, Sí, es que dígame. el semestre pasado tuve un profesor con el que no vimos nada de esto. Nos remontamos exclusivamente a la lógica. Entonces no sé si hubiera algún profesor Ok, YouTube que nos pudiera pero recomendar para... usted, bueno, sí se justifica, sí, pero llevó geometría analítica en la prepa, compañero. No, sí, claro. O sea, sí, más o menos tengo las nociones todavía. Ok, Nada más como para poder complementar o acabar de entender bien todo lo que estamos viendo. No sé si conozca algún curso que me pudiera recomendar. Híjole, pues es que estamos hablando de un curso completo, compañero. En los libros que vienen en sus bibliografías, en los libros vienen todos los temas que abordaron el curso pasado. Por eso yo les mencionaba que si no vieron o no tienen idea de lo que estamos hablando, pues recurran a los libros a la voz de ya, porque pues sí se les va a complicar demasiado el curso. Sí. De otra forma, pues ya le digo, ahorita lo pueden hacer utilizando cálculo, pero si usted no sabe, más bien no recuerda por la distancia de los temas. Bueno. Ya son las 11. Ay, gracias. Bien, Sí. entonces, este ejercicio quedará de tarea, el ejercicio, primer ejercicio. Obviamente, este primer ejercicio no lo vamos a incluir como parte del curso, bueno, o sea, que tenga validez. ¿Por qué? Porque todavía hay compañeros que se siguen dando, ahorita estaba revisando el correo de decir que ahorita se están dando de alta, y entonces, pues esos chicos ya no pudieron entrar. Imagínense lo que está sucediendo. La siguiente clase ya estamos hablando de curvas de nivel y él va a decir, pues es que yo ya no entendí nada, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, mal, ¿no? Muy mal. Yo tenía que comenzar el curso, ya vimos dominio, rango de las funciones, entonces la siguiente se queda de tarea para los que ingresaron hoy y consideren o reconsideren quedarse con nosotros. Se queda de tarea para que nos proporcionen las dos curvas de nivel que corresponden a la función que les dicté. Profesora, Sí. la función, perdone, ¿es más y o menos y? Menos y. Menos y. Perfecto. Sí, con razón me salió mal el vértice. Sí. Perfecto, gracias. X al cuadrado menos 4y menos y. Y el k igual con 4, menos 4 y coma 5. Bien, por eso sería todo, compañeros. Vayan a su otra clase. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.